A todos los oyentes de Oasis 1210 y a todos los que nos ven por las diferentes plataformas digitales. Como les decía, hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante que se llama Dios de pactos. Y para esto vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Sofonías capítulo 3, versículo del 9 al 13. Es un texto bien conocido. Voy a repetir Sofonías capítulo 3, versículo del 9 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso, que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrán a presentar sus ofrendas. En ese día ya no hará falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré el orgullo y el arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo. Nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. La Biblia trata de las acciones misericordiosas de Dios para anular los efectos del pecado humano y establecer su reino entre aquellos que están perdidos. En el caso de Judá, Judá no escuchó la voz de Dios ni recibió la corrección. Ellos tampoco confiaron ni tampoco se acercaron en su vida devocional, en su vida de oración al Señor. Y observamos un patrón repetitivo, constante en el Antiguo Testamento. Los pecados de Israel, el juicio de Dios, y entonces Israel se arrepiente, y entonces Dios envía un líder, y hay un periodo de paz, y después hay prosperidad. Y vuelve otra vez este patrón repetitivo. Después del tiempo de prosperidad, Israel vuelve a pecar, vuelve otra vez el juicio de Dios, Israel se arrepiente, Dios envía un líder y hay un periodo de paz y prosperidad. Ahora, Dios se ha determinado de manera decisiva en solucionar el pecado del hombre. Por esta razón, en el mismo tiempo que estaba viviendo el profeta Sofonías, también estaba profetizando Jeremías. Y Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 en adelante dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hay dos características de nuestro Dios, que quiero compartir en esta tarde en Oasis. Bueno, la primera característica es que Dios es un Dios de pactos. Dios está haciendo un pacto con su pueblo de Israel. A pesar de las infidelidades de Jerusalén y Judá y del juicio que vendría por sus pecados, el Señor traerá perdón y restauración. Ahora, hay un aspecto que quiero destacar, y es que no es lo mismo el pacto a un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Un pacto es un acuerdo solemne, unilateral, es una promesa que solo puede ser rota mediante la muerte física. Sin embargo, un contrato es un acuerdo bilateral que está condicionado totalmente con el cumplimiento de cada parte y puede ser roto si cualquiera no cumple su parte en el contrato. Un pacto dice esto: yo mantendré
mi palabra y haré lo que dije, independientemente de que tú hagas o no hagas tu parte. Esto es un pacto. Un contrato dice, si tú cumples tu parte en el acuerdo, yo también cumpliré mi parte. Pero si tú no mantienes tu palabra, yo no estaré obligado a mantener la mía. El pacto está basado en la palabra o la promesa, es una promesa de integridad de la persona que pactó. Mientras que el contrato está basado en el cumplimiento o acciones de la otra parte. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que Él va a hacer un pacto, no como el pacto que hizo con los padres de... Es decir, con los padres hablando de los que salieron de Egipto, sino que este pacto nuevo, haré un pacto nuevo con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es interesante que Dios en la persona de Jesucristo ha hecho un pacto con nosotros, y este pacto se mantiene aún cuando nosotros constantemente fallamos, somos infieles, pecamos. Hay un texto que me encanta cuando estoy hablando acerca de este tema de que Dios es un pacto, es el texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice la palabra, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios no es un amor condicionado. No es un amor que deja de ser cuando yo fallo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un pacto. No es un contrato que se rompe cuando uno o una de las dos partes falla. Es decir, podemos confiar todo el tiempo en la palabra de Dios y entender que aun cuando nosotros no lo hacemos bien, aun cuando no entendemos toda la voluntad de Dios, aun cuando nosotros podamos sentirnos confundidos por el tema, por la vida que estamos llevando en la actualidad, el amor de Dios permanece de una manera inquebrantable. El amor de Dios sigue en el mismo lugar. El amor de Dios expresado en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar, no porque yo lo merecía, no porque Dios vio algo bueno en mí, sino porque simplemente en Jesucristo Dios el Padre se decidió a amarme, se decidió apartarme para Él, se decidió poder darme el Espíritu Santo, decidió poder poner propósito, identidad en mi vida, en tu vida, no porque Él vio que algo bueno podía salir de ti o de mí, simplemente porque su amor es un pacto, su amor fue escrito, fue clavado en la cruz del Calvario. Y nada, absolutamente nada de lo que pueda ocurrir en este mundo, ni de lo que podamos hacer, va a separarnos del amor de Dios. Esto es algo que tú debes no solamente grabártelo en la mente, sino también tenerlo bien grabado en tu corazón. Y lo segundo que quiero compartir acerca de nuestro Dios, ya vimos que Dios es un Dios de pactos, pero también Dios es un Dios alegre. Y a veces no entendemos totalmente esto y a veces algunos reflejamos a un Dios triste, a un Dios que no le gustan las fiestas. Sin embargo, por esta razón la mayoría de nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios. Tenemos una imagen, por ejemplo, que Dios está en un lugar esperando a que pasemos por ahí para castigarnos, que Dios es como un policía que está pendiente de que nosotros nos llevemos
una luz roja para entonces poder hacernos algo. Usted se da cuenta, yo pensé que esto nada más pasaba en Cuba, pero usted aquí tiene que tener cuidado porque la policía se esconde detrás a veces de árboles esperando que usted cometa alguna infracción para llamarlo y ponerle un ticket. Así que Dios no es así. Y por esta razón también, muchos cristianos no vivimos con gozo y alegría en la vida. Más bien tenemos una cosmovisión fatalista de todo lo que nos sucede. Imagínense todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Constantemente usted está escuchando, viendo noticias acerca de lo deteriorado, acerca de las diferentes enfermedades, del pecado, de todas las cosas malas que usted pueda ver. Y encima de todo eso, usted tiene una perspectiva fatalista de la vida, en vez de tener una perspectiva acerca de lo que enseña la palabra de Dios, acerca de nuestra esperanza, acerca de lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho en nosotros, pero que también el futuro que nos depara es un futuro que tiene esperanza, es un futuro que es lo mejor que nos puede pasar. Cristo está a las puertas y ninguna de las cosas que están sucediendo van a poder separarme del Señor, y esto me debe dar a mí, por consiguiente, alegría. La historia del padre que hace un banquete, una fiesta a su hijo, el pródigo, cuando llega a la casa, que la vemos en Lucas 15, vemos que ese padre refleja lo que hay en el corazón de Dios cuando un hijo se arrepiente, cuando un hijo vuelve del pecado. En el cielo hay fiesta. Dice el versículo 14 de Sofonías: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Hija de Jerusalén, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Imagínate, Dios se regocija sobre nosotros con cánticos. Él se va a gozar de alegría. Y esto me habla acerca de un Dios alegre, de un Dios que ama las fiestas, de un Dios que ama cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. Nos habla de un Dios que muchas veces tú y yo no reflejamos por causa de que tenemos una imagen distorsionada acerca de quién es realmente Dios. Por supuesto, usted y yo no estoy hablando del pecado, estoy hablando de cuando nosotros estamos gozándonos con Dios, cuando nosotros estamos viviendo en la plenitud de su presencia. Esto va a producir gozo, esto va a producir alegría, esto va a producir una fiesta dentro de nosotros, pero también en el corazón de Dios, que ve cómo nosotros, siendo sus hijos, avanzamos para extender su reino, avanzamos para predicar el evangelio, avanzamos con el evangelio de esperanza y le predicamos a aquellas personas que han perdido la esperanza, que han perdido el amor, que han perdido la alegría, que han perdido el gozo. Eso es lo que hace el evangelio. Por esta causa, cada vez que la iglesia se reúne el domingo en la mañana o el miércoles en la noche o cualquier otro día, la iglesia debe exaltar, alabar a Dios con alegría. La iglesia debe exaltar a Dios por lo que Dios es. Debemos alabar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y nuestra adoración, nuestra alabanza no debe descansar sobre cómo nosotros nos sentimos, sino en lo que Dios ha hecho en mi vida, a pesar de lo que yo esté viviendo en el momento que puede ser pasando una prueba, pasando una prueba que sea como estar viviendo en el desierto, pero no importa, yo me voy a gozar con Dios porque mi prueba, mi problema, mi desierto no define quién soy para Cristo, no define mi futuro, no define absolutamente nada, simplemente es un momento en mi vida. Dios tiene cosas mejores aún en medio de la tormenta. Él sigue controlando mi vida. El predicador Spurgeon dice: piensa en el gran Jehová cantando,
Puedes imaginártelo. Dios está tan feliz en el amor que Él lleva sobre su pueblo que rompe el silencio eterno, y el sol, y la luna y las estrellas con asombro oyen a Dios cantar un himno de alegría. Es decir, tenemos un Dios de pactos, un Dios que no hay nada en este mundo que nos puede separar de su presencia, que nos puede separar de su amor, que nos puede separar de la esperanza eterna que encontramos en Jesús. Pero también aprendemos que Dios es un Dios alegre, que se goza con alegría, que calla de amor y se regocija cantando. Por esta razón, como cristianos, nosotros debemos cimentar nuestras vidas. Debemos cimentar nuestras vidas en la cruz del Calvario. Debemos cimentar nuestras vidas no en cómo yo me siento, no en cómo yo veo cómo está el día, no en lo que la gente dice, no en las noticias que yo pueda encontrar en la radio o en la televisión, sino que mi esperanza, mi fe radica en lo que ya el Señor ha escrito en su palabra, en el Dios eterno, en el Dios que ha cumplido, en el Dios que va a cumplir, en el Dios de pactos, en un Dios que se alegra cuando nosotros vamos a Él en arrepentimiento, nos volvemos a Él para decirle a Él: Señor, a pesar de mi vida, a pesar de cómo me siento, a pesar de quién soy, a pesar de que no he podido llenar las expectativas mías o las de las personas que están a mi alrededor, a pesar de que te he fallado, te doy gracias. Te doy gracias porque entiendo que aún mi pecado no puede separarme del amor inquebrantable que tú tienes para mí. Mi pecado tal vez me pueda separar de los planes, del propósito, pero no del amor de Dios para con mi vida. Les invito a seguir escuchando nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto todos los miércoles y viernes en este mismo horario y en retransmisión los sábados y domingos en el horario de las 2 p.m. Si usted quiere promocionar su negocio y de esta manera bendecir nuestro programa, puede llamarme al 786-689-6740. 786-689-6740. Bendiciones de lo alto.